Es sobre trabajo juvenil adelantado. ¿Qué nos puedes contar sobre ello y sobre su regulación en cuanto a políticas públicas? Ese es otro gran tema que necesitaremos otro programa para... Nos quedamos. Para hablarlo. El trabajo, lo que llamamos nosotros trabajo adelantado, es lo que antes, o lo que tradicionalmente se llamaba trabajo infantil. Que es, digamos, está mal definido porque no solamente es trabajo infantil, hay muchos niños y niñas que están trabajando, por desgracia, pero también muchos jóvenes menores de edad, ¿no? Fundamentalmente el trabajo infantil es a todos los que trabajan con menos de 18 años y que no les correspondería trabajar según la ley del trabajo. Federal, sí. La ley federal del trabajo. Y esto significa que ¿qué hacemos? Y hay toda una discusión en torno al respecto, ¿no? Porque algunos decimos que el trabajo forma. O sea, mi padre fue mecánico y yo aprendí a usar las pinzas y los desarmadores y todo eso, pues con el trabajo que hacía mi padre, ¿no? Que tráeme la 3/8 y claro, aprendías. Así lo aprendías, ¿no? Sí. Entonces, otros dicen que no, que se debe prohibir todo tipo de trabajo para los menores de 18 años. Es una discusión que se está dando, que todavía está, digamos, la gran corriente es que no deberían trabajar. Yo insisto que tenemos que entender otro tipo para acercarnos a eso. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a un problema que, por desgracia, primero durante mucho tiempo fue invisible, ¿no? Estos niños, sobre todo niñas, que trabajan y que no tienen remuneración, no tienen reconocimiento. Sabemos, por ejemplo, que en la pandemia creció este tipo de trabajos porque pues prácticamente cuando los niños se quedaron sin escuela y tuvieron que quedarse en la casa, pues obviamente muchas mamás tuvieron que quedarse, que trabajaban, tuvieron que quedarse porque no sabían qué hacer con sus hijos. Pero en otros casos fueron las niñas, ¿no? Las hermanitas mayores las que se hicieron cargo de sus hermanitos o de los adultos mayores o enfermos que había en casa, ¿no? Entonces es un trabajo que estuvo invisibilizado durante mucho tiempo y que ha sido muy importante, ¿no? Entonces hicimos un trabajo para hacer una medición mucho más, la idea es hacer mucho más exacta de este tipo de trabajo, entendiendo que primero está el contexto familiar. O sea, no podemos entender el trabajo infantil o el trabajo adelantado, como le llamamos nosotros, si no entendemos los procesos familiares que están dando, ¿no? Que se dan precisamente en esa situación de precariedad, de pobreza, etcétera, y que hace que los chavitos y chavitas tengan que trabajar. Después son procesos donde se aprovecha mucho, hay muchas industrias, aunque no lo creamos, que se aprovechan precisamente de este trabajo porque les pagan menos, porque no están registrados, y entonces ahí hay un trabajo que se oculta y que es súper explotado también. ¿Pero como qué tipo de trabajo, doctor? Pues aunque no crea, todavía hay minas que los usan, todavía hay fábricas, por ejemplo, que los usan, por ejemplo, para limpiar, para barrer, para ese tipo de cosas, para llevar y traer, ¿no? Que generalmente son muy mal pagados, no tienen seguridad social, tienen un accidente y entonces se desentienden. Sí. El trabajo que llega a casa y es a lo mejor como armar algo y entregas y no saben ni quién lo está haciendo. Exactamente, que es otro tipo, el trabajo a domicilio, ¿no? Que se llama, que precisamente lo hacen no solamente un miembro de la familia, sino que es toda la familia, ¿no? Sí. La que guarda en cajitas o la que envuelve, sí, ese tipo de cosas. Pero también sobre todo en el comercio, los que ayudan, ¿no? Sobre todo en el comercio informal, los que ayudan a los papás, a las mamás a vender la fruta, las verduras, etcétera, etcétera, pues están ahí. Sí. Lo que sabemos de ellos es que en general los padres se preocupan
hasta la primaria, ¿no? Como que hay todavía una conciencia de que los chavitos tienen que ir a la escuela de la primaria. Pero terminando la primaria, lo demás ya se olvida, ¿no? Entonces muchos se quedan con estudios que ahora son obligatorios, ¿no? Porque la educación actual es obligatoria hasta la preparatoria. Se quedan sin continuar sus estudios básicos, ¿no? Entonces es un mundo que sabemos muy poco, que lo empezamos a saber, pero que además está muy poco medido, con cierto rigor. Y eso nos dedicamos en el último trabajo que hicimos precisamente sobre esto. Pues qué bueno, doctor, que estés trabajando en esto, medirlo como tú dices, porque si no siempre tenemos muchos Méxicos en el mismo territorio y bien que vale la pena. Sé que necesito muchas más horas y solamente para cerrar esta primera participación dentro de Juveniles, esta producción radiofónica que nos permite conocer su investigación, todo esto que hoy debemos saber de las juventudes, pues a mí me gustaría poder cerrar redondeando otra vez con todos los pasajes y los recorridos en la historia y en el mundo de las instituciones y de las juventudes, el papel político que han jugado los jóvenes en los últimos 24 años. ¿Cuáles son los mayores cambios del año 2000 a la fecha en cuanto a participación política? Bueno, primero, nuevas preocupaciones. Me parece que temas, por ejemplo, ya lo decíamos, medioambientales, los temas de equidad de género, los temas de violencia contra las mujeres, son temas que han sido impulsados por las nuevas generaciones fundamentalmente y que son eje y centro de sus preocupaciones. Y además, bueno, eso es por una parte los temas. Por otro, el surgimiento de nuevos sectores juveniles, ¿no? Por ejemplo, los rurales. Que como dice una colega, los rurales ahora están en la ciudad, ¿no? Fundamentalmente los jóvenes rurales son jóvenes de la ciudad por los asuntos de migración. Me parece que ese es nuevas prácticas, experiencias que tienen que ver con nuevas formas de vivir lo juvenil y que antes permanecían también invisibilizadas. ¿Qué otro? Bueno, los sectores migratorios, ¿no? Las poblaciones migratorias. Decía un experto en migraciones que a finales de este siglo vamos a estar en un mundo totalmente diferente porque todos nos habremos movido. Por una parte, un gran sector. ¿Qué otro? Bueno, los sectores migratorios, ¿no? Las poblaciones migratorias. Decía un experto en migraciones que a finales de este siglo vamos a estar en un mundo totalmente diferente porque todos nos habremos movido. Por una parte, un gran sector de las poblaciones habrán cambiado de lugar, pero a los que nos quedamos en ciertos lugares van a transformar también nuestro medio ambiente, porque ya vamos a tener, como lo vemos ahora en la Ciudad de México, que antes, por ejemplo, ver a afrodescendientes era muy raro y hoy lo vemos con mucha cotidianidad, sí, ¿no? O hablar otros idiomas. Uno va en la calle y empieza uno a hablar, oír hablar inglés, francés, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a cambiar, digamos, la forma de vivir y de convivir, sobre todo, entre diferentes perspectivas y formas. Y eso lo están haciendo las nuevas generaciones, fundamentalmente, ¿no? Claro. Y todo esto es político, ¿no? Porque precisamente esos cambios van a estar, digamos, enfrentándose a los que no quieren cambios, y entonces eso se va a generar fricciones también en la convivencia, pero también va a estar modificando formas de ser, y creo que esto es precisamente un cambio de una sociedad que todavía no la tenemos muy clara, ¿no? Algunos dicen que volveremos a las ciudades feudales, ¿no? Donde los reinos, los burgos estarán separados unos de otros, ¿no? Otros que las fronteras se van a mover necesariamente. Hoy estamos haciendo una nueva invasión a Estados Unidos, ¿no? Como en reciprocidad de la que nos hicieron ellos en su momento.
entonces las fronteras se van a mover, ¿no? Entonces eso cambio va a generar asuntos políticos, porque son precisamente luchas de poder, luchas de diferencias, y esto es fundamentalmente político. Y obviamente los gobiernos están actuando. Hoy estamos viendo una vuelta, digamos, a la cerrazón de los países, ¿no? Los Trump, los Bolsonaro, etcétera, que cierran fronteras, ¿no? Venezuela, etcétera, que cierran fronteras para que no haya intercambios y movilizaciones, pues son resistencias finalmente de los gobiernos ante procesos inminentes que se están dando, ¿no? En los temas mismos de Europa, por ejemplo, que supuestamente los países europeos estaban en otro estadio y ahora están padeciendo quizá hasta peor cosas que nosotros, ¿no? Que nosotros más o menos ya las habíamos empezado a solucionar. Ellos tienen los problemas de pobreza, de migración, etcétera, etcétera, a la puerta. Y entonces, como vemos, estamos en un mundo de alta movilidad en todos los sentidos, movilidad de cultura, movilidad de éticas, movilidad de perspectivas, y yo creo que eso va a ser un mundo totalmente político.